Hola, el Dr. Lin aquí. Dr. Lim here. Como fiel a la tradición de DXN, una buena y real historia vale más que 1000 conferencias. And real story worth 1000. Así que les contaré algunas historias interesantes sobre la práctica de Sunya desde los primeros días. About the practice of Sunya from the early days. Eso te hará entender mejor a Sunya. A través de las historias reales, Real stories podemos relacionarlo con nuestra vida y aprender muchas lecciones con él. a lot of lessons with it. Incluso antes del establecimiento de DXN y a finales de los 80, empecé a enseñar Sunya a algunos pequeños grupos de amigos y estudiantes. Hoy les contaré una historia interesante de cómo Sunya puede cambiar a toda la familia para mejorar. Alrededor de 1988, trabajé en Mada como ingeniero de irrigación en un pequeño pueblo de Kota Sarang Semut. Este es un nombre divertido. Kota significa castillo, Sarang significa nido y Semut es la hormiga. En inglés es The Castle of Ant Nest. ¿Por qué se llama así? Nadie lo sabe. Yo una mañana a la hora del té, me dirigía a un lugar cercano a tomarme un café. Entonces, de repente, alguien me está llamando en voz alta. Rápidamente reconocí que era el ingeniero Chon que acababa de ser transferido a una oficina cercana no muy lejos de la mía. Le devolví el saludo y ambos fuimos a tomar el café en esa mañana. Empezamos a charlar un poco, y de repente me preguntó si creo en el karma. Le dije que el karma es solo la ley de causa y efecto. Por supuesto que lo creo. Luego sacudió la cabeza. Y me dijo antes que se lo creía, pero ahora ya no más. Dijo que karma era una enseñanza supersticiosa y que no servía para nada. Pude sentir algo de amargura en su declaración y le pregunté por qué. Dijo que su contrato de trabajo iba a terminar pronto. Trató desesperadamente de conseguir un nuevo trabajo y fracasó en todas las entrevistas. Me dijo que nunca aceptó dinero de los contratistas y que nunca les causó problemas. Y desde su graduación, cada vez que leía en el periódico que algunas personas estaban sufriendo y pedía donaciones, siempre les donaba dinero. Pero ahora, esos ingenieros que pidieron dinero al contratista, que fue a disfrutar de la vida en el club nocturno y visitar la zona roja. Todos ellos ya tienen nuevos trabajos excepto él. Casi levantó la voz y ambas manos se abrieron. ¿Quién dijo que existe la ley del karma? ¿Quién dijo que las buenas personas tendrán buena suerte? Soy una buena persona y ahora estoy perdiendo mi trabajo. Traté de calmarlo y le dije, mira Chon, cuando quieras ir a una entrevista, debes prepararte para ella. Lo que tiene la donación a los pobres y la amabilidad al contratista tiene algo que ver con la entrevista. Debe traer parte de la documentación del trabajo con el que está familiarizado. Nunca dejes que el entrevistador siga preguntándote, porque después de algunas preguntas sabrán inmediatamente tu punto débil. Intente guiarlos para que vean su documentación y déjelos preguntar sobre el proyecto que ha documentado muy bien. Como está familiarizado con él, no importa cómo le pregunten, entonces puede responderlo. Esto aumentará en gran medida sus posibilidades de éxito en la entrevista. Pero Chon tuvo un problema, nunca documentó ningún proyecto. Entonces le dije, acabo de completar la documentación sobre el cálculo de la capacidad de carga de una pila. Utilicé la técnica llamada prueba de martillo de rebote, cuando la pila está a punto de fraguar. Pegamos un papel cuadriculado en la superficie, cuando el martillo golpea la pila para hundirla. Luego dibujamos un lápiz con la guía horizontal, para obtener una curva de rebote, donde el pilote salta hacia arriba y hacia abajo y se registra la vibración. A partir de la curva de rebote podemos calcular la capacidad portante del pilote. Esta era una habilidad muy especializada y no todos los ingenieros estaban familiarizados con ella. Con la prueba del martillo de rebote, no necesitamos hacer la prueba de carga del pilote.
que lleva mucho tiempo y es muy costoso. Very costly. Le pasé mi documentación y lo traje al sitio para demostrar y enseñarle cómo obtener la curva de rebote. Trabajó y practicó muy duro y pronto aprendió bien la habilidad. Justo antes de que su contrato de trabajo estuviera a punto de terminar, consiguió una entrevista. La entrevista comenzó a las 8 de la mañana y fue el último candidato. Se sintió deprimido como en la entrevista, normalmente ponen al mejor candidato al frente y al menor atrás. Se colocó al final, lo que significa que las posibilidades para él eran muy bajas. Cuando llegó su turno, ya eran las 6 de la tarde. Todos los entrevistadores estaban muertos de cansancio y estaban sentados inexpresivos como un montón de troncos. Simplemente preguntaron casualmente qué estaba haciendo en ese momento. Chon sacó rápidamente la documentación bien preparada y comenzó a explicarles sobre la prueba del martillo de rebote para pilotes. Todos los entrevistadores se acercaron para ver la documentación mientras Chon la explicaba todo el tiempo. Ninguno de ellos hizo preguntas cuando Chon terminó la explicación. El jefe de entrevistadores le pidió a Chon que saliera y se sentara un rato. Decepcionado y frustrado llenó el corazón de Chon. El entrevistador debe estar muy cansado, ni siquiera hizo una pregunta. Esta entrevista estaría condenada como las anteriores a esta. Y se preguntó por qué no lo enviaban a casa y le pidió que esperara. El tiempo pasó lentamente, finalmente le pidieron que regresara a la sala de entrevistas. Le dijeron que tuvo éxito en la entrevista y decidieron contratarlo. El salario ofrecido era de 2.500 ringgit, con un reclamo de millaje de viaje de 50 centavos por kilómetro, y podría empezar a trabajar lo antes posible. Chon inmediatamente se volvió salvaje de alegría y emoción. En ese momento la economía estaba mal y Malasia estaba experimentando una recesión. El salario era bajo, tanto el suyo como el mío eran menos de 2.000 ringgit por mes. Uno de mis amigos que también se graduó en Australia solo consiguió un trabajo con 900 ringgit después de estar sin trabajo durante mucho tiempo. Y muchos de los colegas de Chon que disfrutaban de la vida en los clubes nocturnos, visitantes frecuentes en áreas de luz roja y exprimir dinero del contratista. Ninguno de ellos recibió una paga tan alta. Además, el kilometraje afirma que el tiempo para nosotros fue de 25 centavos por kilómetro y le ofrecieron a Chon el doble. Le explicaron a Chon que recientemente obtuvieron un gran contrato que involucró una gran cantidad de pilotes. La prueba del martillo de rebote presentada por Chon podría ahorrarles mucho tiempo y dinero, ya que no necesitan realizar la costosa prueba de carga de pilotes. Después de ver los registros detallados presentados por Chon, inmediatamente saben que Chon era el candidato adecuado. Tras el éxito en la entrevista, Chon me llamó y habló en un tono muy alto y emocionado. Mi documentación y la prueba del martillo de rebote funcionaron a la perfección. Y le bromeé, ¿ahora creías en la ley de causa y efecto? Él fue afirmativo ahora, cuando desea ir a una entrevista. Preparado para la entrevista, eso es todo. Al día siguiente, tomé café gratis mientras me trataba. Estaba entusiasmado con el nuevo trabajo. Luego me preguntó si tenía algún poder psíquico. Me pareció muy gracioso y pregunté por qué. Dijo que documenté algunos proyectos. Sobre todo los puentes, esa era mi especialidad. Pero solo le entregó la documentación del pilotaje. Si le entregué la documentación de los puentes, entonces el resultado de la entrevista puede no terminar bien. ¿Cómo podía sentir que acumular documentación era bueno para él? Me resultó difícil responder a su pregunta. Y no soy fanático de los poderes psíquicos. En realidad, ignoro los poderes psíquicos durante la práctica de Sunya, aunque muchos de mis alumnos de Sunya mostraron muchos logros milagrosos, que invariablemente fueron ignorados y atenuados por mí. Porque los milagros nunca podrían resolver nuestro problema del día a día y nunca quitarnos el sufrimiento.
Sin embargo, es cierto que después de la práctica de Sunya, nuestros sentidos se agudizan y podemos sentir el desarrollo del evento y el posible resultado de cierta acción. Incluso no es infalible, pero lo suficientemente bueno para que emprendamos nuestra acción. Modificar nuestras estrategias para enfrentar los desafíos que enfrentamos. Los milagros son inútiles para nosotros, pero la agudeza en los sentidos, o el tipo de conciencia espontánea que desarrollará todo Sunyate, es muy útil. Cuando quiero pasar alguna documentación a Chon, necesito hacer una selección. Mi especialidad era la construcción de puentes. Pero la documentación era enorme, consistiendo en levantamientos topográficos del sitio, pruebas de suelo, registro de inundaciones, velocidad actual del río, elección del tipo de puentes, y luego la prueba de pilotaje, prueba concreta, y muchas otras pruebas. En ese momento también supervisé algunos trabajos de construcción y construcción. Había una documentación común tanto para las obras de construcción como para las obras del puente, era la documentación de los pilotes. Así que instintivamente sentí que acumular documentación le vendría bien. Como en la mayoría de los trabajos de construcción, siempre se requiere pilotaje. Por lo tanto, acumular puede ser la mejor oportunidad para que él impresione al entrevistador. Después de escuchar mi explicación, Chon todavía sentía que era una especie de poder psíquico que se ajustaba exactamente a la entrevista hasta que el entrevistador no necesitaba hacerle ninguna pregunta. Le dije a Chon que nunca me importó el poder psíquico. Puede que sea pura coincidencia. Empecé a explicarle sobre Sunya. Luego, inmediatamente sintió que trataba de explicarle el budismo y rápidamente me interrumpió. Me dijo que acababa de convertirse al cristianismo y que no quería hablar de nada sobre el budismo. Dije que la enseñanza de Buda y el budismo pueden no ser lo mismo. Uno es la práctica, otro es la creencia. Estamos tratando con la práctica, no con la creencia. Le dije a Chon que la práctica de Sunya no interfería con su creencia en Cristo y convertirse en cristiano. Ahora consiguió un trabajo aplicando la ley de causa y efecto de la enseñanza en Sunya. Si Sunya no interfirió con su creencia, entonces, ¿cómo podría crearle algún problema? Chon me dijo que su esposa era cristiana, pero que él era un pensador libre y se inclinaba más hacia el budismo al principio. Pero después de tener problemas con las entrevistas y fallar tantas veces, se estresó mucho. Su esposa estaba muy preocupada por él y lo llevó a conocer a un pastor. El pastor puso la mano sobre su cabeza y lo bendijo. Le vino una gran sensación de paz y serenidad y se sintió bien y agradecido. Luego se convirtió al cristianismo. Y me dijo, a partir de ese momento, el budismo ya no tiene nada que ver con él, incluyendo toda la enseñanza del karma y las reencarnaciones, etc. Ya no creía en estos. Una vez más, le dije que no estoy promoviendo el budismo. Sunya es la enseñanza de Buda, pero no es budismo. Chon se sintió muy divertido. Si es la enseñanza de Buda, ¿por qué no es el budismo? Le dije a Chon que el budismo es un sistema de fe que se ocupa de la vida y la muerte, tratando con la salvación de tu alma. Pero Sunya es una práctica, la salvación de tu alma no tiene nada que ver con Sunya. El principio de Sunya se basa en Dhamma Sutra. Y en el Sutra Buda declaró claramente su Dharma o enseñanza. Puede ayudar a decenas de millones de personas a salvarse. Pero nada de la salvación se debe a la práctica. No enseñó nada y no salvó a nadie. Significa que tienes que volver a tu propia creencia para salvar tu alma. No tiene nada que ver con Sunya. En Sunya, solo hablamos de paz y prosperidad. Ahora consigues tu trabajo gracias a la práctica de Sunya. Preparas la causa, y el resultado o el efecto es bueno. Eso es todo. No tiene nada que ver con la salvación de tu alma. Chon estaba asombrado por mi explicación y dijo que nadie le explicaba el budismo de esta manera. Una vez más, subrayé que no es el budismo. No estoy convirtiendo a la gente en budista. Podía seguir creyendo en Cristo y buscar la salvación de su alma. Eso no tiene nada que ver con Sunya.
Chon reflexionó un momento y me dijo, maybe tal vez debería enfocarse en su creencia y no involucrar alguna práctica que pueda poner en peligro su creencia. Me dijo que estaba conmovido por el poder de Jesús y sintió el tipo de paz que nunca antes había sentido. Fue tan conmovedor. Tal vez no debería involucrarse en ninguna otra práctica. Le dije que creer en Cristo era su elección. Ahora Cristo era su Padre. Buda lo ha dejado claro. Todos tienen un solo Padre, pero pueden tener muchos maestros. Padre es el Señor en quien crees. Pero Buda se declaró a sí mismo como un Tathagata, es decir, el maestro para humanos y debes. Y la gente lo llamó Bhagwan, es decir, el honrado por el mundo, no el adorado por el mundo. Solo en días posteriores, algunos gurús y babas ignorantes cambiaron el significado de Bhagwan para convertirse en Dios. En contradicción directa con la enseñanza de Buda. Bhagwan es el título de Buda, nada que ver con ningún Dios. Finalmente, le pregunté a Chon, ¿la sensación de paz y serenidad ha regresado a menudo después del primer encuentro con el pastor? Dijo que no. Entonces le dije, tengo una técnica que podría hacerte sentir ese tipo de paz y serenidad, si te interesara. Eso inmediatamente lo encendió. Se volvió emocionado y me preguntó cómo volver a lograr ese tipo de paz y serenidad. En mi próximo video, hablaré sobre cómo Chon recuperó la paz y la serenidad y cómo la práctica cambió a su familia. En este video, recuerda la enseñanza sobre la causa y el efecto. Cuando plantes pepino, no esperes obtener sandía. Cosechas lo que siembras. Hasta luego.